Hola chicos, este video es para compartir con ustedes algunos conceptos y algunas aplicaciones prácticas de la primera parte de la unidad 4 que gira en torno al componente morfológico. Como ustedes recordarán, el componente morfológico era el que estaba relacionado con la formación de las palabras. Es en las palabras donde podemos reconocer los morfemas. Como ustedes recordarán, los morfemas son esas partículas que conforman las palabras y que tienen significado. Esta primera parte de la unidad tiene a su vez como dos grandes temas. Por un lado, y es el que hemos ido recorriendo durante esta semana, todo lo que tiene que ver con los morfemas. Y por el otro lado, todo lo que tiene que ver con cómo se forman las palabras. Es decir, que vamos a estudiar con qué se forman las palabras, los morfemas, y cómo se forman, cómo se combinan estos morfemas para dar origen a las palabras. Esta primera clase, que es esta primera semana, digamos, nos vamos a detener en este lado del cuadro, es decir, vamos a ver cuáles son las clases de morfemas y vamos a analizar una serie de palabras buscando sus morfemas. Si repasamos un poquito, volvemos a esta placa de una presentación que tuvimos en la primera unidad, cuando trabajábamos la noción de signo lingüístico y decíamos que el signo lingüístico es la suma de un significante con un significado, el significante que era la parte sonora, perceptible, material, mientras que el significado era esa parte que está en la mente, inobservable, pero no por eso inexistente, ¿sí? Tiene existencia. Y decíamos que el signo lingüístico se caracteriza por ser doblemente articulado. ¿Esto qué quiere decir? Que las palabras pueden dividirse en unidades menores, como nosotros tenemos imposible, que nos damos cuenta que tiene una primera parte, que es la que quiere decir no, y que podría perfectamente sacarlo y tener la palabra posible. A su vez, yo podría sacar ible y tener la palabra posibilidad, por ejemplo. Es decir, que puedo seguir formando palabras con estos componentes propios de las palabras que son los morfemas. Esto es lo que habíamos visto en nuestra primera unidad. Vamos a analizar en esta unidad una palabra y al mismo tiempo vamos a ir aprendiendo algunas cosas que tienen que ver con la morfología como disciplina lingüística y al mismo tiempo vamos a ir recorriendo los morfemas, cuáles son, cómo se clasifican y cómo se reconocen. Vamos a ir trabajando al mismo tiempo todas estas nociones. Vamos a tomar como punto de partida la palabra impracticable. Fíjense, ¿se acuerdan? Cuando nosotros tomábamos una palabra, la lingüística como disciplina, como ciencia, cuando toma una palabra para reflexionar sobre ella, la escribe así con esta letra itálica, ¿sí? Versalita, torcidita para un costado, impracticable, y con eso señala que está tomando la palabra no para decir impracticable y hablar de algo impracticable, sino que está tomando la palabra para analizarla. Función metalingüística, ¿se acuerdan? La lengua que habla sobre la propia lengua. Entonces ahora vamos a hablar sobre la palabra impracticable. No es que vamos a hablar sobre algo que es impracticable, sino que vamos a hablar sobre la propia palabra. Por eso la ponemos en versalita o itálica, como la quieran llamar, que es esta palabra, esta letra así inclinada, ¿no? Y después fíjense, acá aparece una flechita, ¿sí?
Esta flechita en lingüística se usa mucho en morfología, pero también se usa en sintaxis. Quiere decir impracticable, se forma, quiere decir siguiendo este orden. Acá es muy importante la idea de orden. Miren, vamos a ver la diferencia entre poner la flechita y poner el signo igual. ¿Ven que tienen acá? Y les voy a demostrar por qué no podríamos poner el signo igual. Miren qué pasa cuando ponemos el signo igual. ¿Se acuerdan? Matemática, cuando decíamos que 5 es igual a 3 más 2, pero como estaba la propiedad de la conmutación, perfectamente podríamos decir que 5 es igual a 2 más 3. Es decir, que lo que viene después del signo igual se puede cambiar de lugar, que siempre va a dar el mismo número. Yo puedo poner el 3 atrás, puedo poner el 2 adelante y siempre me va a dar 5. Porque este signo igual permite conmutar, es decir, cambiar los elementos. Pero fíjense qué pasaría en el español, en la lengua. Si yo cambiara impracticable y le pusiera el signo igual, y quiere decir que podría cambiar lo que viene a continuación, ¿no? Después del signo igual puedo cambiar. Entonces yo podría poner practicable y que me diera una palabra como practicable, que es una palabra que no es del español, no la reconocemos, ¿verdad? Cuando una palabra está mal formada o es una invención del lingüista, como sería en este caso, no soy lingüista, soy profesora de lingüística nada más, le ponemos un asterisco, que esto quiere decir que no es una palabra propia del español, es una palabra mal formada y además es una palabra de laboratorio, creada, inexistente. Entonces ya hemos explicado por qué no ponemos acá el signo igual y estamos explicando por qué esta flechita quiere decir se forma en el siguiente orden, es decir, la palabra impracticable se forma con estos componentes y solamente en ese orden. Entonces se forma con im, ven que se le pone acá ese signito ahí, esto indica que acá atrás de esto va a venir algo. Significa que esta forma im siempre va adelante. Entonces tenemos practic, que era la forma, el otro componente de la palabra, impracticable, y hable, que es, ven que se le pone acá otra vez ese guión y se le pone en este caso adelante de la forma. ¿Esto qué significa? Que hable va a ir detrás, ¿sí? Detrás de lo que va en ese guión, que sería practicable, ¿sí? O detrás de lo que viene detrás de este guión, que sería impracticable, ¿sí? Entonces decimos que impracticable se forma con el prefijo porque va adelante, im, la base, practic, y hable, el sufijo, porque tiene esa marquita que va detrás. Yo me imagino las caritas de ustedes preguntándose, ¿y cómo me doy cuenta que im es un prefijo, por ejemplo? Bueno, me doy cuenta porque va a aparecer, todo prefijo tiene la capacidad de reaparecer en otras palabras y siempre va a aparecer con el mismo significado. El prefijo, ¿se acuerdan cuando tenía acá el guioncito detrás? Quiere decir que in va adelante de ese guión. Si va adelante, quiere decir que es un prefijo. Im, ¿se acuerdan que cuando queríamos hablar del significado de algo, lo poníamos entre comillas? Im, como prefijo, significa no. Y lo voy a encontrar en otras palabras, voy a encontrar la forma im y va a querer decir siempre no. Entonces yo tengo imprudente, impensado, por ejemplo, quiere decir que im aparece en otras palabras y tiene el mismo significado. Imprudente es alguien que no es prudente, impensado es algo que no se ha pensado. Entonces, así es la manera de darme cuenta de que algo es un morfema. Lo voy a encontrar en otras palabras
y va siempre con el mismo significado. ¿Cómo me doy cuenta que hable ahora es sufijo? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando yo lo pongo detrás del guioncito? Quiere decir que la forma hable va a ir detrás de otra cosa, ¿no? Pero que va detrás, o sea que es sufijo. Entonces tenemos la misma respuesta, porque va a aparecer en otras palabras siempre con el mismo significado. Entonces tenemos que el sufijo hable significa, ¿se acuerdan que el significado entre comillas, se puede? Y lo encuentro en amable, se puede amar, ingobernable, no se puede gobernar. El no está dado por el in, pero gobernable, que se puede gobernar, se puede. Bien, entonces así es como me doy cuenta que impracticable tiene un prefijo in porque lo encuentro en otros, un sufijo hable porque lo encuentro en otros. ¿Cómo me doy cuenta que practique es un morfema léxico? Nuevamente, porque aparece en otras palabras con el mismo significado. Yo tengo practique, que significa practicar, y lo encuentro en practicante, lo encuentro en práctica, por ejemplo. Entonces, podría aparecer en impracticable, otras palabras, ¿no? Y siempre va a tener la misma idea. Entonces, por eso me doy cuenta que impracticable tiene 3 morfemas: in, practic y hable. ¿Sí? Fíjense, in, que significa no, practic, que significa practicar, y hable, que significa se puede. Cuando los morfemas tienen un significado y dan origen a palabras, fíjense que in da origen a la palabra impracticable y hable da origen a la palabra practicable, porque yo tenía la palabra practicar, ¿no es cierto?, originariamente, y obtengo practicable y obtengo impracticable. Son morfemas léxico-genésicos. ¿Por qué? Porque tienen significado, en primer lugar, no, practicar y se puede, y porque combinándose entre sí pueden dar origen a nuevas palabras: practicar, practicable, impracticable, dan origen a nuevas palabras. El morfema que tiene mayor significado, porque en la palabra impracticable quiere decir no se puede, pero ¿qué no se puede? No se puede practicar. La mayor carga de significado está en el morfema léxico. Vamos a decir que practic es el morfema léxico. In, que está adelante, es el prefijo, y hable, que se suma por detrás de esa base, se llama sufijo. Bien. A su vez, yo podría tener la palabra, fíjense, impracticables. Impracticables diría que se formó como acá le faltó la flechita, mira vos, pero yo creo que se la puedo hacer. A ver, sería así. Sí, exacto. Impractic. Ahí está, ahí se la hice. Me faltó, pero ahí se la hice. Bien, entonces tenemos impracticables, se forma en este orden. ¿Se acuerdan de eso? Quería decir la flechita. Practic, hable, y este es que se ha sumado a la palabra un nuevo significado. No, fíjense, si yo tenía practicar y practicable, sí formé un nuevo significado, porque pasé de practicar, algo que se hace, y practicable, algo que se puede practicar, e impracticable, algo que no se puede practicar. Voy obteniendo palabras nuevas con nuevos significados. En cambio, en impracticables no tengo un nuevo significado, simplemente le he sumado la idea de plural, de que es más que uno. ¿Cuántos? No sabemos. Es apenas una idea
se llama gramatical porque solo altera el número de la palabra, que pasa de ser singular a plural, pero es la misma palabra. De hecho, en el diccionario aparece solamente impracticable, no aparece el plural, no aparece el plural de ninguna palabra. ¿Por qué? Porque es la misma palabra que está puesta en singular o en plural. Tiene solo información gramatical. Los morfemas, que no dan origen a nuevas palabras con nuevo significado, se llama morfema flexivo. Ahora vamos a mirar de este lado, fíjense. Tenemos la palabra invisible. Invisible quiere decir que no se puede ver. Fíjense lo que le ha pasado acá al morfema, al prefijo, que antes tenía in y acá tengo in con n, ¿no? Y se puede, acá lo tengo con ible y antes lo tenía con hable. ¿Bien? Acá lo que tengo es el mismo morfema. Siempre quiere decir no y siempre quiere decir se puede. Pero lo que ha cambiado es solamente su forma. En este caso ha tomado una N en vez de una M y ha tomado ible en vez de hable. Eso se llaman alomorfos. ¿Se acuerdan? Nosotros ya habíamos visto los alófonos antes. Los alomorfos son distintas formas, del mismo morfema. Así como el alófono, ¿se acuerdan? Era una forma diferente de pronunciar el mismo sonido. Bueno, el alomorfo es una forma diferente del mismo morfema. El morfema no ha cambiado en el sentido que tiene el mismo significado. Cambia un aspecto de su significante, pero no cambia nada de su significado. El significante porque pasa de M a IN, pero sigue queriendo decir no. Su significado no ha variado. Vamos a analizar morfológicamente y para repasar y al mismo tiempo ir sumando un poquito de información, vamos a separar morfológicamente la palabra componente. Y yo me imagino, analizar quiere decir separar. Y separar morfológicamente quiere decir que vamos a separar los morfemas que componen esta palabra. Yo me imagino la carita de ustedes diciéndome, ¿cómo empiezo? Bueno, digamos que para obtener el morfema léxico, si es posible, hay que buscar en el verbo que origina la palabra y sacar la terminación ar, ir. Este tip de consejo funciona casi siempre. Miren, yo tengo la palabra componente y me doy cuenta que viene del verbo poner. Se dan cuenta que acá la flechita viene al revés, ¿verdad? Porque esto qué quiere decir, que viene de, no que va, sino que viene de. Bueno, entonces tenemos que poner, fíjense, acabamos de decir que el tip es sacar ¿sí? Del verbo que le da origen, entonces le saco me queda pon. Con lo cual yo puedo decir que la palabra componente se forma en este orden. ¿Se acuerda? Eso quería decir la flechita. Se forma en este orden. Com más pon más más, no, hay un error, más componente. Miren, fíjense. Yo este com lo puedo encontrar en otras palabras, ¿sí? Y va a tener siempre el mismo sentido. Por ejemplo, compartir, que es partir con otros. Componente, que es poner con otros. Y ente lo voy a encontrar en otras palabras queriendo decir lo mismo. Por ejemplo, en diluyente, el que diluye, y componente, el que compone. Ahora vamos a separar los morfemas de estas palabras. Vamos a analizar morfológicamente. Yo acá voy a poner el análisis, lo vamos a ir haciendo juntos, y acá voy a poner alguna cosa que deberíamos
pensar, que no hace falta escribir, hay que pensarlas nada más. Pero que yo se las escribo ahora como una apoyatura, pero más adelante, cuando ustedes hagan el análisis morfológico, esto que está acá no hace falta escribirlo, solamente pensarlo, ¿sí? Tenerlo en la cabecita. Si yo tengo la palabra prefijos, vamos a suponer que ustedes se están rindiendo y tuvieron que analizar la palabra y tienen que hacer la flechita, ¿no? Que quiere decir se forma en el siguiente orden, ¿se acuerdan? Bueno, lo pueden hacer con los guiones, ven lo que estoy haciendo yo, pongo los guiones y acá en el costado izquierdo van a encontrar la cabecita de la flecha, ¿sí? Y entonces ahí tienen el costado izquierdo, me refiero del teclado. Y ahí se les formó. No es la misma flechita que arriba, pero no importa, es la idea. Es la idea. Entonces ahí tienen prefijos que se forman en el siguiente orden, quería decir la flechita, se forma con el prefijo pre, fijo, y acá también tengo, perdón, me faltó el signito más. Upa, eso es por acá. Tengo poca luz. Fijo. Y acá tengo el plural, ¿verdad? Prefijos. ¿Bien? Muy bien. Bueno, vamos ahora a formar la palabra, a analizar la palabra tradicionales. Nuevamente hago ahí, ¿no? La flechita. Entonces, tradicionales, bueno, yo me doy cuenta que viene de la palabra tradición, ¿sí? Tradición más el sufijo al. ¿Se acuerdan? Yo me tenía que pensar cómo darme cuenta que al es el sufijo, porque voy a encontrar otras palabras en donde va a estar y va a tener el mismo significado. Por ejemplo, yo tengo residual, esto era lo que yo les decía que hay que pensar. Tengo residual, tengo puntual, que quiere decir lo mismo, ¿no? Relacionado con los residuos, relacionado con el horario, ¿sí? Con el que llega a punto. Entonces yo tengo tradicional y acá tengo un morfema flexivo que indica plural, tradicionales. A ver, me faltó la L acá. ¿Sí? Tradicionales. Muy bien. Ah, que le puse mal. Ahí está. Tradición más al sufijo. Si es sufijo le tengo que poner esto. Más el sufijo es que es, perdón, más es, no es sufijo, el flexivo es. Vamos ahora a tomar la palabra derivación. ¿Se acuerdan? Yo tenía que tratar de buscar el verbo. Acá lo tengo, derivar. ¿Ven? No lo tengo que escribir, no hace falta. Lo pienso. Acá tengo que derivación deriva de derivar y le tengo que sacar ar, ¿verdad? Entonces me queda deriv. Entonces voy a decir que derivación se forma en el siguiente orden. Entonces tengo deriv más acción. ¿Sí? Perdón, le tengo que poner que es un sufijo y el acento. Derivación. ¿Ok? Vamos con combinación. Otra vez pienso en el verbo, que en este caso tengo combinar, ¿verdad? Entonces quiere decir que voy a encontrar la flechita. Combinar, le saco ar, me queda combin, más el sufijo acción. Muy bien.
Acortamiento. Acortamiento, ¿ellos se acuerdan? Siempre tengo que tratar de buscar el verbo. Acortamiento, tengo el verbo cortar. A cortar le saco cort y ese es el morfema léxico. Entonces quiere decir que acá vamos a poner se forma con. Vamos a poner uno más, ahí está, se forma con. Entonces tengo a, el prefijo, más cort, el morfema léxico, más el sufijo amiento. Bueno, y acá yo tengo que pensar si lo tengo en otras palabras, este amiento, y sí, tengo, por ejemplo, estacionamiento. ¿Bien? Bueno, ahora tengo acá prefijación. Prefijar, viene del pienso el verbo prefijar, le saco ar y me queda prefij. Quiere decir que esto es prefij más el sufijo acción. Y bueno, y lo tengo en muchos, en combinación, ya lo había encontrado antes, ¿sí? Bueno, formación, pienso en el verbo formar, entonces voy a decir que es formar, le saco ar, me queda form, más el sufijo acción. Y acá tengo lingüístico, fíjense, lingüístico, esa forma ístico. ¿Y dónde otra lo encuentro? Lo encuentro en propagandístico, por ejemplo, relacionado con la lengua, relacionado con la propaganda, ístico. Bueno, y tengo entonces que esto vamos a poner cómo se formó. Se formó siguiendo este orden. Tengo que se formó siguiendo lingu, pero lingu, que ya sabemos no se pronuncia, es ortográfico, más el sufijo ístico y se formó lingüístico. Fíjense acá que tengo lingüístico, viene de lengua, lingüístico es relacionado con la lengua, ¿no? Y fíjense que tengo un alomorfo, lengua y lingüístico, un alomorfo, o sea, formas diferentes del mismo morfema. Bueno, y ahora me toca hacer señado, nuevamente señado, voy a buscar, viene de señar, ¿verdad? Que es comunicarse por medio de una lengua de señas. Entonces, señar, me quedó señar, le saco ar, ¿verdad? Me queda sen, busco siempre el verbo y le saco la terminación ar, más el sufijo ado. Pero en ese ado, yo fíjense que tengo señado y podría tener señada. O sea que ahí tengo un sufijo flexivo, pero en este caso de género. Simplemente, no es que le cambia el significado a la palabra, pero sí le cambia el género. Entre señada y señado tengo un morfema flexivo, en este caso de género, y estoy pensando, miren, un error, pero lo puedo solucionar, porque la vida es eso, una continua solución de errores, que tengo lingüístico, ¿sí? Y puedo tener lingüística, el nombre de nuestra ciencia, ¿no? Lingüístico y lingüística. Quiere decir que acá tengo un morfema de género. Miren la diferencia con acortamiento, que yo no tengo acortamiento. Entonces acá no tengo morfema de género masculino. Pero acá sí tengo morfema de género masculino porque tengo lingüística,
Y acá tengo también morfema de género masculino porque tengo señada, pon la palabra señada y tengo la palabra lingüística, pero no tengo acortamiento, entonces acá no tengo morfema de género, acá sí tengo morfema de género. Bueno, chicos, esto recién empieza, seguramente lo mirarán varias veces para entenderlo mejor. Seguiremos en la próxima semana cuando veamos los procesos de formación de palabras, seguramente analizaremos algunas palabras más.